El Peñol es un pueblo lleno de historia y tradiciones. Se alza como una joya cultural en el corazón de Antioquia. En sus calles y rincones se respira la memoria de tiempos pasados. En este municipio hay un espacio que preserva la historia local. Se trata del Museo Histórico, el cual se ha convertido en un símbolo de identidad, pero su existencia no es solo una obra de una institución, sino de un grupo de personas apasionadas que voluntariamente han decidido ser los guardianes de este patrimonio. El Museo Histórico del Peñol es el fruto de un programa que se hizo entre el año de 1995 y 1996 que se llamó Recuperación de la Memoria Cultural. Como es bien conocido por toda la comunidad regional, el Peñol hace 47 años perdió una vieja cabecera que alcanzó a tener 264 años. Ante la imposición de esa nueva geografía hidráulica regional que se dio desde los años 60, perdimos todo ese viejo Peñol y llegados aquí, en el año de 1978, después de la discusión de un gran documento llamado Contrato Maestro, que fue el que le dio origen a toda la realidad del Peñol hoy, hicimos un programa que se llamó Recuperación de la Memoria Cultural, donde nos dimos a la tarea de volver a resignificar nuestra identidad cultural y con ella ponerla en escena a través de un museo que trabajara la museología social con el fin de que eso nos genere nuevas expectativas sociales, con el fin de que eso nos genere otros emprendimientos, con el fin de que eso nos genere la idea de una mejor ciudadanía. Entonces, el museo es el fruto de todo ese trabajo cultural que hemos hecho los Vigías del Patrimonio Cultural ya por cerca de 30 años, donde lo que pretendemos es no mirar el patrimonio cultural y la historia como una simple nostalgia del pasado, sino como ese activo del presente que nos tiene que servir para seguir construyendo unos escenarios de futuro mucho mejor. Esta pintura tipo mural está elaborada en acrílico sobre lienzo, es una obra del maestro Sol Levenson, quien fue en su momento el último pintor oficial de la Casa Blanca de los Estados Unidos. Él hizo esta bella composición explicando cómo fue la llegada al Nuevo Peñol hace 47 años. Inicialmente, en la parte inferior pintó el viejo Peñol, el pueblo que desapareció hace 47 años. La llegada al Nuevo Peñol fue un domingo de resurrección. El domingo de resurrección del año de 1978 llegamos a la nueva cabecera a pie, a caballo, en carro, en una misa de resurrección. Aquí llegamos a una resurrección. En el centro de la obra aparece el Cristo de latón que tenemos en el templo principal. Esta obra fue elaborada por el maestro Justo Arosemena. Está elaborada con picas, hachas y herramientas de labranza de nuestros campesinos y preside el presbiterio del templo parroquial. En esta parte aparece la comunidad en actitud de oración. Aquí aparece el gerente de las empresas públicas de ese momento, el doctor Diego Calle Restrepo, y en esta otra parte aparecen tres personas que simbolizan las tres actitudes de los seres humanos frente a los problemas sociales: el que cree en el problema y trabaja por la solución, el indiferente y el que siente ira y protesta. Según los sociólogos, esas son las tres actitudes de las personas frente a los problemas sociales. Entonces, lo que hizo el maestro Sol Levenson aquí fue recrear un éxodo del siglo XX, un pueblo que es salvado de las aguas y llega a una tierra prometida donde hubo un faraón y también hubo un Moisés, y donde todo eso que aparentemente es muerte, inundación, desaparición, se convierte en una resurrección. Sí, esta obra es extraordinariamente importante para la comunidad del Peñol porque resume ese proceso social, esa emergencia social que tuvimos desde los años 60 hasta el año de 1978 para llegar al Nuevo Peñol con un proceso de concertación llamado Contrato Maestro.
En el Museo Histórico, entre muros que resguardan silencios y voces del pasado, se despliegan colecciones fotográficas y artísticas que sostienen la memoria de un pueblo que, aunque fue desplazado por el agua, nunca se dejó hundir. Durante 30 años de operación hemos enriquecido grandemente las colecciones del museo. Entonces tenemos unas colecciones fotográficas de la historia del Peñol, hay una colección arqueológica, hay una litoteca, una gran colección de rocas, hay una gran colección bolivariana, hay una biblioteca del siglo XIX y otras colecciones de arte. Entonces, normalmente cada mes los vigías del patrimonio cultural nos damos a la tarea de estar renovando nuestras exposiciones y detrás de ella, evidentemente, hay una agenda cultural distinta. Tenemos, por ejemplo, unas fotografías relacionadas con los últimos días del Viejo Peñol, una colección que nos reclaman mucho las colonias que visitan mucho esta localidad por el mes de marzo y abril, porque mirando estas fotografías podemos llegar a la idea de cómo fue ese proceso social para que existiera el Nuevo Peñol y cómo el Nuevo Peñol fue el fruto de esa concertación con las empresas públicas de Medellín llamada Contrato Maestro, un documento suscrito el 12 de abril de 1969, donde después de 15 años de dificultades y de toda una emergencia social bastante grande, llegamos a una realidad llamada Nuevo Peñol. Hubo dificultades, hubo improperios, hubo difamaciones, hubo expropiaciones por vía administrativa, pero de todo eso, gracias a Dios, no hubo ni un solo muerto. Finalmente todo eso terminó con una concertación y la comunidad del Peñol logró reacomodarse en el Nuevo Peñol. Eso es lo que nosotros tratamos de mostrar en las exposiciones que hacemos en nuestra sala principal, relacionadas con ese tema y cómo hemos sido capaces de superar emergencias con diálogos, con solidaridad, con trabajo social y sobre todo con autogestión comunitaria. Entonces la labor del museo es una labor eminentemente educativa, donde trata de mostrarle a la comunidad y a los turistas en general esos valores del pasado para traerlos al presente con un espíritu vivificado y a partir de esa construcción de una nueva ciudadanía podamos proyectar y soñar con un futuro mejor. Sí, en esta sección hablamos de la territorialidad del Peñol y de nuestra región y concretamente tenemos una gran maqueta elaborada aproximadamente en escala de 1 en 10.000 donde tenemos una representación de nuestras veredas, nuestros espacios, nuestros entornos y con ellas el embalse hidroeléctrico del río Nare, ¿no es cierto? Aquí representamos concretamente la inundación de 6.365 hectáreas y cómo eso nos ha generado toda una nueva geografía de islas, penínsulas y golfos que hoy se convierten en un bellismo paisajístico muy interesante. Como se puede observar acá, el Peñol perdió sus valles y sus tierras cultivables más fértiles porque lo que se inundaron fueron los valles y fue cuando nuestros campesinos tuvieron que aprender a cultivar especialmente las laderas. Por eso tenemos aquí unas fotografías que explican la nueva ruralidad del Peñol, representada hoy en el cultivo del tomate, el cultivo del café, el cultivo de gulupa, zanahoria, papa y otros elementos que hacen parte de nuestra economía local. En esta parte hacemos una explicación muy importante de cómo han sido las transformaciones territoriales, las vertientes hidrográficas que tiene nuestra localidad, en especial la del río Nare, la de la quebrada Cuevas y la de la quebrada La Magdalena. Aquí se pueden apreciar también los sitios donde están ubicadas nuestras 22 escuelas rurales y también los caminos, las carreteras terciarias rurales y toda la dinámica que tenemos en la localidad. Hace 120 años un sacerdote dijo en un momento de indisposición que algún día un dragón se tragará el Peñol. Nuestros turistas vienen especialmente a apreciar en esta maqueta cómo de manera abstracta el croquis del embalse tiene forma de un gran dragón. Sí, el sacerdote dijo que algún día un dragón se tragaría el Peñol
Y entonces aquí aparece claramente en el croquis cómo se define ese dragón, y eso hace que en el Peñol realmente una leyenda se hubiera convertido en realidad. Una simple profecía llegó a la realidad. Igualmente en esta maqueta se puede apreciar la riqueza que tenemos de nuestras cordilleras, nuestras montañas y nuestros valles, y aquí hacemos un trabajo muy didáctico, sobre todo con los escolares, para que comprendan la importancia del territorio, para que lo aprecien y lo entiendan como patrimonio cultural. Sí, y ese es el trabajo que se hace especialmente con este tipo de elementos museográficos. Igualmente, tenemos unos mapas donde mostramos el resto de la geografía hidráulica regional y los otros embalses que hay en la región, porque este embalse es uno de otros 5 que tenemos en el oriente antioqueño. Entre esos 6 embalses se genera el 30% de la energía del país. En este momento el embalse está en un proceso de eutroficación, es decir, de fertilización de sus aguas, y se cree que nos pueda durar otros 60, 70 años cuando ya termine su vida útil y empiece ya el proceso de mesotroficación del embalse y tengamos la región de los lodos, como en este momento lo está viviendo España, donde ya no tienen la región de los embalses, sino la región de los lodos. Eso es algo para lo que también educamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes, de cómo a ellos les va a tocar un futuro donde el embalse va a tener otras realidades y otras dinámicas ambientales muy diferentes. Entre las paredes del Museo Histórico, las voces del pasado siguen hablando. Cada fotografía, cada obra, cada testimonio es un acto de resistencia contra el olvido, porque el Peñol no solo fue desplazado, se reinventó con memoria y hoy se recuerda a sí mismo para seguir vivo. Los pueblos que se divorcian con su historia tienden a morirse. Sí, los pueblos se mueren cuando se divorcian con su historia. Necesariamente hay que estar mirando esos valores del pasado, como lo dije antes, no para verlos como algo añejo, sino para ver cómo renovamos eso. Concretamente, a nuestros niños y a nuestros adolescentes en el programa educativo del museo tratamos de llevarles ese mensaje, como en otras épocas, sin internet, sin buenos colegios, sin tenis Nike, sin buenos blue jeans, sin las comodidades del mundo moderno, fuimos capaces de superar unos problemas sociales que parecían constituirse como en la desaparición de la comunidad. Cuando al pueblo del Peñol le dijeron vamos a inundar 70 kilómetros cuadrados, necesitamos que ustedes se vayan de aquí, les vamos a comprar sus casas, evidentemente pensamos que eso fue el acabose. Nuestros viejos así lo describen, los viejos que recibieron la noticia, ellos dijeron nos acabamos, pero con un proceso social complicado, donde afortunadamente hubo unos colectivos comunitarios que lograron sacar esto adelante con diálogo y con concertación, se logró la realidad del Peñol de hoy. Y fue por eso que el Peñol, a partir de un problema que parecía su desaparición, logró reconvertir su identidad, reconvertir su economía, negociar muchas cosas de su entorno, y hoy el Peñol es una realidad totalmente diferente. Ese tipo de procesos sociales, con los valores colectivos que hubo allí, es lo que nos interesa difundir, con una museología social, que es la línea de trabajo que hacemos en el Museo Histórico del Peñol, los Vigías del Patrimonio. Estas fotografías hacen parte de una colección grandísima de obras logradas por el doctor Juan Fernando Mesa Villa sobre el proceso social del Peñol. Se llama El Peñol, un pueblo con voluntad de vivir. Buena parte de estas fotografías ilustraron crónicas de prensa en los periódicos El Colombiano, El Tiempo, en la década de los 60 y los 70.
El doctor Juan Fernando Mesa Villa muy generosamente nos ha cedido toda esa gran colección y de una manera rotativa las hemos estado exponiendo. Ellas son fotografías documentales que nos enseñan cómo fue la destrucción del Viejo Peñol. Son unas fotos de carácter documental porque muestran el ser humano frente a un problema. Son unas fotografías llenas de un gran contenido social y cultural y que las convierte definitivamente en patrimonio cultural de nuestra localidad. Apreciamos profundamente esta colección con las otras que están evidentemente embodegadas y que van circulando rotativamente, y sobre todo valoramos mucho la generosidad del doctor Fernando Mesa Villa con la Fundación Amigos del Museo del Peñol. La Fundación Amigos del Museo del Peñol es un grupo de voluntarios conformado por personas de todas las edades que forman parte del Programa Nacional de Vigías del Patrimonio Cultural. Su misión es investigar, valorar, conservar y promover el patrimonio cultural tanto local como nacional a través de las actividades que realizan en el Museo Histórico del Peñol. El Museo Histórico es un voluntariado cívico y cultural donde tenemos una junta directiva, hay unos operadores que son los vigías del patrimonio cultural. Aquí no tenemos garantías laborales, nosotros aquí no tenemos nómina, somos simplemente voluntarios cívicos que trabajamos por esta causa, muy conscientes de que desde el trabajo cultural se construye espiritualmente una comunidad y se pueden forjar valores para soñar realmente en un futuro mucho mejor. Entonces, nosotros aquí operamos gracias a la colaboración de una serie de instituciones que hacen posible el presupuesto para que esto funcione logísticamente. Nos ayuda concretamente la Administración Municipal, Prevenservicios, CREAFAN, la Sociedad de Memoras Públicas, las corporaciones antenas parabólicas de nuestros municipios vecinos, los medios de comunicación, algunas emisoras. Tenemos programas de radio en las parrillas de programación, y eso hace que el museo no solamente se quede entre los muros de la edificación, sino que tengamos un contacto virtual y mediático con las escuelas, los colegios y nuestro público en general. Eso es lo que nos interesa, hacer educación ciudadana por todos los medios posibles. En esta sección mostramos una serie fotográfica del maestro Gabriel Carvajal Pérez, que fue uno de los fotógrafos antioqueños más icónicos de nuestra historia antioqueña del siglo XX. El maestro Gabriel Carvajal hizo un registro de obra de lo que se hizo acá durante los años 60 y 70. Esta obra de ingeniería de la construcción del embalse del Peñol y la central hidroeléctrica de Guatapé fue en su momento la obra de ingeniería más importante de América Latina. Aquí hubo ingeniería de 10 países del mundo. Los italianos eran los explosivistas, los japoneses eran los mecánicos, los alemanes eran los electricistas, los peruanos eran los interventores, los estadounidenses eran los administradores de la obra, y hubo una cantidad de inteligencia para hacer todo ese sistema de embalses que en su momento se asemejó mucho al Valle de Tennessee en los Estados Unidos, donde hay un sistema de embalses escalonados, y eso fue lo que se quiso replicar acá. Entonces aquí aparecen las obras de ingeniería que construyeron las empresas públicas de Medellín en la central hidroeléctrica de Guatapé, concretamente la casa de máquinas, inicialmente lo que fue el vertedero, los túneles de acceso a la casa de máquinas. Aquí hay una fotografía de cuando se estaba construyendo el puente La Culebra en jurisdicción de Guatapé, la colocación de la primera piedra fundacional del nuevo Peñol. Este fue un hecho que hubo acá el 27 de julio del año de 1969, y esto también es una colección bastante grande
que hemos recuperado gracias a la Fundación MUA, una fundación para la educación y la cultura que nos ha colaborado para recuperar estas obras que están en unos archivos muy especializados en Medellín y que se constituyen indiscutiblemente en patrimonio cultural de esta comunidad. A lo largo del tiempo, gracias a las investigaciones históricas realizadas por el equipo del museo, han logrado recuperar y recibir en donación diferentes objetos y documentos de gran valor cultural, que hoy enriquecen las colecciones y fortalecen la memoria histórica en la región. Ha sido un trabajo que ha tenido el criterio curatorial de que las obras que lleguen documenten la historia de la localidad y la historia de la región en general. Incluso muchos artistas extranjeros se han querido vincular muy especialmente con todo este trabajo cultural que venimos haciendo, y es por eso que por estos días tenemos una pequeña muestra de algunas de las obras que ellos nos han donado. Entonces, todo esto se ha venido consiguiendo por medio de la misma investigación histórica, auscultando archivos, tratando de hacer campañas entre la ciudadanía para que de pronto cosas que se tengan en la casa, a veces egoístamente, se compartan públicamente en un museo donde adquieren evidentemente el carácter de ser patrimonio cultural. Cuando tenemos un bien valioso, un bien histórico encerrado en nuestra casa, donde nadie lo ve, donde no lo veo sino yo, pues corre el peligro de perderse, de que se lo roben o de que se deteriore. Cuando está en un museo, goza de los beneficios de la conservación, goza de los beneficios de la investigación histórica, sirve para hacer difusión cultural, anima a la comunidad. Y ese tipo de campañas hemos hecho entre la comunidad, y evidentemente buena parte de nuestras colecciones han sido donadas por familias de la localidad y también por algunas instituciones. Este políptico se llama El Peñol entre el dolor y la esperanza, y fue una obra elaborada en 8 talleres con 400 personas víctimas del conflicto, donde ellos hicieron una cantidad de dibujos sobre toda esa reconstrucción de la memoria de lo que pasó en el Peñol entre 1995 y 2005, y después, con la colaboración del maestro Carlos Alberto Osorio Monsalve, se logró un gran retoque para darle unidad de estilo a toda esta obra. Este políptico relata esos hechos lamentables que hubo en esos 10 años, del 95 al 2005, cuando se agudizó profundamente acá en el oriente antioqueño ese conflicto entre guerrilla, paramilitares y ejército. Aquí hay una breve descripción de ellas, donde nosotros explicamos, donde ilustramos, por ejemplo, los desplazamientos, persistencia, triste longevidad, alguien falta, la familia Tapias, los actores del conflicto, inmolación, el Escorial, que hace alusión a una de 6 bombas que explotaron acá con víctimas lamentables, fosas comunes, triste niñez, la lista del infortunio o la lista negra con la que buscaban personas de barrio en barrio o de vereda en vereda, resistencia, que ilustra a las personas que se negaron a desplazarse, sino que permanecieron en su territorio, las cruces del camino o los calvarios que llamamos en las carreteras, el fruto de la persistencia, tomate de aliño, que era lo que más se cultivaba acá, libertad, el pueblo fénix y la señal de la cruz. Este políptico nos sirve para recordar esa historia de esos hechos nefastos que hubo aquí en esa época, y de una manera didáctica se los explicamos a los niños, a las niñas y a los jóvenes, para que ellos sean conscientes de esa historia y para que hagan todo lo posible en el futuro para que eso no vuelva a suceder.
José Nevardo García habló sobre los horarios de atención del Museo Histórico, mencionó el curioso misterio que comparten la mayoría de los museos del mundo al cerrar sus puertas todos los lunes. También se refirió a la estructura del museo. El Museo Histórico del Peñol está abierto absolutamente todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con excepción de los lunes. Hay un acuerdo mundial de que todos los museos del mundo cerramos los lunes, y es por eso que no tenemos abierto lunes. Trabajamos también sábados y domingos todos los días. El museo está permanentemente abierto. Estamos en el Centro de Servicios Múltiples del Peñol, en el segundo piso. El museo visualmente tiene la forma de una sinagoga. Este local fue diseñado por el arquitecto John Jairo Rivera Giraldo, un gran amigo de nuestra Fundación Amigos del Museo, y fue diseñado con especificaciones de museo. Y es por eso que a muchas personas la arquitectura le parece muy rara. Entonces tenemos un gran domo. En arquitectura los domos significan poder. El domo de la Capilla Sistina, el domo del Parlamento Alemán, el domo del Seminario Mayor en Medellín. Los domos dan idea de grandeza, de poder. Nosotros creemos en el poder de la cultura, y es por eso que el museo tiene ese diseño de ser visualmente una sinagoga. Los invitamos a que nos visiten, estamos todos los días, y qué rico poder tener aquí nuestra comunidad regional, nuestros amigos de Marinilla y de todos los municipios vecinos, para que podamos compartir mucho acerca del patrimonio cultural de nuestra región. Esta es la sala de arqueología del Museo Histórico del Peñol. Aquí mostramos los hallazgos de 2 prospecciones arqueológicas que hemos realizado gracias a la especial colaboración de la Universidad de Antioquia, concretamente del programa de antropología. Cuando se hizo el embalse, no se hizo un reconocimiento arqueológico de la región. Fue precisamente cuando se realizó el programa de recuperación de la memoria cultural del Peñol que caímos en cuenta de la trascendencia de hacer un reconocimiento y una prospección arqueológica. En esos trabajos hemos encontrado una cantidad de piezas precolombinas, sobre todo del siglo V a.C., del siglo VI después de Cristo y del siglo XIV. Estas son evidencias de los indígenas taamíes, que fueron los primeros habitantes de esta región. Toda esta colección tiene unas fichas de respaldo registradas en el ICANN con todos los procedimientos que exige la ley. Han servido para hacer unos estudios muy interesantes sobre la cultura taamíe, y a su lado tenemos evidentemente unas piezas muiscas, unas piezas de cultura Nariño, unas piezas de cultura Urabá, Niquía y Caldas, que hacen parte también de la colección del museo. A partir de esto hemos hecho un trabajo muy de indagar el pasado, muy de conocer cómo vivían nuestras culturas anteriores, y nos llena de mucho orgullo poder mostrar parte de esa colección, que es muchísimo más grande. Aquí tenemos solamente algunas evidencias de una colección muy numerosa sobre la arqueología local, que lo hemos hecho utilizando evidentemente un trabajo de arqueología comunitaria. Esto se ha hecho con la ayuda de la comunidad, con la ayuda de las juntas de acción comunal y con la ayuda de los vigías del patrimonio, que se han puesto como auxiliares de campo en todos estos trabajos de arqueología.
Estamos en la litoteca del museo, la gran colección de rocas que documentan la geología de nuestro territorio. Esta litoteca ha sido reunida gracias a la colaboración de una persona muy importante para nosotros, el geólogo Luis Eduardo Zuluaga Ulme, profesor de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, quien ha vinculado a su vez otros estudiantes que nos han ayudado a documentar la representación de nuestro territorio. Buena parte del oriente antioqueño está cimentado sobre una geoestructura ígnea llamada batolito antioqueño, una geoestructura que tiene aproximadamente 7.800 kilómetros cuadrados, como lo denominó precisamente el maestro Gerardo Botero Arango, a quien la ciencia considera el padre de la geología antioqueña. Entonces todas estas rocas documentan de manera muy especial ese tema del batolito antioqueño y de los afloramientos que tenemos en la región y que conocemos popularmente como Piedra del Peñol, Piedra del Marial, Piedra del Peñolcito San Vicente, Piedra del Taur en San Carlos y Piedra de Entre Ríos. Eso es lo que tenemos acá. Esta colección goza de tener declaratoria de bien de interés cultural, geológico y paleontológico del país. Tenemos una resolución del Servicio Geológico Nacional que determina que esta colección hace parte del patrimonio geológico. Entonces aquí tenemos la clasificación muy especial de ellas como rocas ígneas, metamórficas, sedimentarias y minerales. Y aquí explicamos de una manera muy didáctica cómo nuestros suelos hacen partes de una manera muy especial, sobre todo de las rocas ígneas, que fueron las que se formaron por ignición, por el fuego, y cómo nuestros afloramientos de la región, llamados Piedra del Marial y Piedra del Peñol, son simplemente manifestaciones de ese batolito antioqueño que se formó hace aproximadamente 65 millones de años en el Cretáceo superior de la edad terciaria de la formación de la Tierra. Esta es la sala Simón Bolívar del Museo Histórico, donde mostramos rotativamente una gran colección de nemofilia bolivariana que fue donada al museo por un historiador, don Juan Guillermo Restrepo Restrepo. En esta sala, con toda esta colección, nosotros los vigías del patrimonio cultural enseñamos el Bolívar civil, el Bolívar de la educación, el Bolívar hombre de Estado, el Bolívar integrador de América, el Bolívar que propendió por los valores sociales de las comunidades. Ese es el Bolívar que predicamos desde acá con una cantidad de objetos que coleccionó don Juan Guillermo Restrepo durante 65 años, donde se pueden ver colecciones de filatelia, colecciones de escultura, colecciones de pequeñas maquetas. En la iconografía hay muchos óleos, hay muchas litografías y hay una cantidad de objetos curiosos relacionados con ese Bolívar que es el que nos interesa hoy, el Bolívar integrador de América, mucho más que el Bolívar de la guerra o el Bolívar de las batallas. Los invitamos para que nos visiten y puedan también conocer a profundidad ese Bolívar filosófico, ese Bolívar de la educación que tanto nos enseñó y que ha sido poco explorado lamentablemente. El coordinador extendió una cordial invitación a toda la comunidad y a los visitantes para que se acerquen al Museo Histórico del Peñol, recorran sus salas y se conecten con la historia y el patrimonio cultural que allí se conserva. Invitamos desde la Fundación Amigos del Museo muy cordialmente a la comunidad regional, a nuestros turistas, a que cuando pasen por el Peñol, cuando vayan a visitar la Piedra, cuando vayan a visitar Guatapé, cuando vengan a disfrutar del embalse del Peñol o la Piedra del Marial, entren de paso al Museo Histórico del Peñol.
Aquí pueden estar un buen rato donde los vigías del patrimonio cultural les van a explicar de la mejor manera la historia de la localidad, el origen de las rocas de nuestra región, la razón de ser del embalse, las transformaciones paisajísticas que ha tenido el Peñol y Guatapé a raíz de la construcción del embalse, los procesos sociales que tiene esta comunidad y puedan disfrutar con nosotros el patrimonio cultural que tratamos de conservar en bien del presente y para forjar un nuevo futuro. Los invitamos a descubrir el Museo Histórico del Peñol, un lugar donde la memoria de un pueblo vive en cada objeto, imagen y relato. Ven a recorrer sus salas, conocer su historia y ser parte de la conservación del patrimonio cultural que nos conecta con nuestras raíces.